con los levitas, ¿verdad? Los cantores levitas, que eran los que dirigían ahí, cuando había sacrificios, ceremonias, todos ellos lo hacían ahí, pero ya el templo era algo pero bien importante en ellos, ¿verdad? Y a nosotros nos pasa igual. Por eso les digo que a veces no tomamos en cuenta que también hay otras cosas que tenemos que hacer para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente está siempre que pues hay que ir al templo, hay que ir, voy a la iglesia, decimos, ¿verdad? Siempre decimos voy a la iglesia. Pero cuando ya se termina, se nos olvida que hay otras cosas que también son actos de adoración a Dios. Entonces, hermanos, el templo fue el centro de la vida religiosa del antiguo Israel, les dije ahorita. Todos los judíos del mundo se congregaban en Jerusalén para adorar en el templo. Ahora el templo era el lugar donde el judío devoto encontraba su mayor deleite. O sea que ellos se sentían realizados. En esta adoración que era nacional, hermanos, el judío participaba en los grandes sacrificios en el templo. Ya les dije ahorita, se unía a las alabanzas, también tenía sus fiestas judías que ya hemos oído hablar de ellas, ¿verdad? De la Pascua, de los tabernáculos, etc. El judío revivía los grandes momentos de su nación y enseñaba a sus hijos los grandes hechos y misericordias de Dios. Y la oración y el perdón a Dios era parte vital de la adoración en el templo. Entonces, les digo, primeramente fue personal la oración con los altares. Después ya se hizo colectiva con la adoración en el templo. Y luego después nos pasamos, hermanos, al tercer paso de que nos habla la Biblia en cuanto a la adoración. Esta se dio en la sinagoga. La sinagoga, hermanos, era el lugar de reunión o lugar de la asamblea. El lugar judío, lo más último, hermanos, que hubo donde ellos se reunían fue la sinagoga. Los grandes estudiosos de la Biblia, hermanos, suponen que la sinagoga se originó durante el exilio en Babilonia, donde los judíos, en un esfuerzo por mantener viva la adoración a Jehová, se congregaban para leer la ley y enseñarla a sus hijos. Vamos a ver algunos versículos, hermanos, donde se nos habla de la sinagoga. Mateo 4:23 y Mateo 13:54. Ahí vamos a tener un gran ejemplo de alguien, ¿verdad?, que pues, iba a ir a la sinagoga a predicar la palabra de Dios. Mateo 4:23 y Mateo 13:54. Y Mateo 13:54. Venidos a su tierra le enseñaban en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde viene esta sabiduría en estos milagros? La sinagoga, hermanos, fue la que proveyó a los apóstoles del Señor, y dice que el mismo Jesús, que él enseñaba allí en las sinagogas, eso fue lo que empezó a preparar a los primeros cristianos, y eso fue lo que también dio pie para que los gentiles empezaran a escuchar de la palabra de Dios. Y ahí es donde ya donde ya nos vamos acomodando nosotros, ¿verdad?, por decirlo así. Entonces, ahí viene ahora sí lo mero bueno. Dios quiera que alcancemos. Ahora sí viene lo importante. Bueno, todo es importante, ¿verdad? Toda la adoración de Dios es importante, pero en donde nosotros nos reflejamos, en donde nosotros entramos, por decirlo así, aquí viene. Entonces dijimos que era primero el altar, después el templo, ¿verdad? El tabernáculo, después suplido por el templo, y después la sinagoga, ¿verdad? Y ahora viene lo bueno, hermanos. Les digo, no quiere decir que lo demás no sea importante, ¿verdad? La verdadera adoración cristiana, y de esta nos habla el Nuevo Testamento, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice Isaías 43:7. Isaías 43:7 primero. Alguien que busque 1 de Pedro 2:9 y 1 de Corintios 10:31. Cualquier orden, hermano. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Isaías 43:7, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Muy bien, 1 de Pedro 2:9. Y 1 de Corintios 10:31.
2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien. Y 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, haced todo para la gloria de Dios. Imagínense, hermanos. O sea, aquí nos habla ya de algo más que venir al culto. O sea, nos habla de algo mucho más profundo, ¿verdad? Sí, hermano, sí. Dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Es en la otra Biblia, ¿verdad? O sea, todo lo que hagamos. Por eso les digo que aquí viene lo bueno, ¿verdad? Aquí encierra no solamente el culto, no solamente la oración al culto, sino que nuestras actitudes diarias, lo que hacemos, muchas cosas que tenemos que hacer delante de Dios. Les decía ahorita, el hombre fue creado para adorar y glorificarlo. Y esto implica que la adoración debe tener como centro a la adoración a Dios. El centro de nuestra adoración debe ser Jesucristo. De ahí debe de emanar todo, de ahí debe de partir todo. Pero no solamente con la mente y con el corazón como creemos. Les digo, también hay otras cosas que tenemos que hacer, que tenemos que practicar. El culto, hermanos, debe ser un reflejo de cómo anda nuestra vida afuera. Y al revés. Cuando nosotros salimos de aquí, bien bendecidos, bien llenos de las cosas de Dios, de cómo cantamos, de cómo alabamos, debemos de reflejarlo allá. Lo de allá debemos reflejarlo aquí, cuando estamos cantando de Dios, cuando estamos en el culto. Y lo que hacemos aquí, los gozosos que salimos de aquí, la bendición que hubo en la casa de Dios, como a veces decimos, ¿cómo saliste del culto, del templo, de la iglesia? ¿Cómo vienes? Bien bendecido. Bueno, pues ahora hay que demostrarlo allá, en la casa, en la oficina, con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Y eso es lo que muchas veces nos falla. Esto implica, hermanos, que también hay algunas otras maneras de adorar a Dios, y no solamente en el culto, como muchas veces creemos. Entonces esto nos va a llevar, hermanos, vamos a ver nada más unas 3 o 4 cositas de formas de adorar a Dios. Esto implica que hay también algunas otras maneras de alabar al Señor, y no solamente en el culto, como muchas veces la gente piensa. La primera adoración, hermanos, de la que hablamos, o de la que nos habla el Nuevo Testamento, está en Mateo 14:23, Mateo 14:23, Lucas 5:16 y Lucas 6:12. En cualquier orden, hermanos, el que encuentre algún versículo lo puede leer. Nada más me dice qué versículo leyó. ¿Qué versículo es, hermano? Mateo 14:23. Muy bien. Lucas 5:16 y Lucas 6:12. A ver, hermanos. Jesús se apartó a un lugar desierto y oró. ¿Y Lucas 6:12? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos pone, hermanos, de esta primera forma de oración a Dios de que estamos hablando aquí en el Nuevo Testamento. Y esto es, hermanos, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dice que hacía? Orar. Entonces esto es lo primero que debemos de hacer. Cuando nos levantamos, hermanos, ahí en nuestra casa, o cuando tenemos algún tiempo, eso es lo primero que debemos de hacer. Primeramente orar. Y si se puede, qué bueno, mejor también complementarlo leyendo la palabra de Dios. Eso es pero muy importante. Si nosotros queremos venir aquí al culto bien preparados, bien llenos, ya listos para cantarle a Dios junto con los demás hermanos, pues desde allá, desde la casa, tenemos que venir ya preparados, ya dispuestos, ¿verdad? Entonces, y no nada más cuando vamos a venir al culto, ¿verdad? Sino, les digo, siempre. Esa es la primera adoración que se toca aquí, la adoración particular o personal, o sea, nuestra relación con Dios, cómo andamos. Muchas veces por nuestros afanes, por nuestras actividades, pues ni nos acordamos, ¿verdad? Ahora que aquí el hermano nos ponía a hacer, y espero que lo sigamos